on the cloud. Así es que si están de acuerdo, pues entonces pueden decir que sí. Y con eso todos quedamos en cinta. Gracias por eso. Pues de nuevo a todos, bienvenidos, bienvenidas a este miércoles, último miércoles de cada mes, donde Campus Universitas Digital, anidado en el almanaque del futuro, pues ahí nos queda la grabación. Vamos a ver cómo avanza la conexión de los amigos, compañeros y participantes que suelen tener muchas dificultades y cuando llueve es peor. Entonces, muchas veces, o por lo menos algunas veces, cuando ha habido condiciones climáticas adversas, pues quienes tienen mejor conexión son los que logramos conectarnos y eso, que solemos congelarnos de vez en cuando. Y repito, muchas veces es necesario apagar la cámara para lograr el audio. Entonces, la mayoría de la gente permanece a oscuras. Pero bueno, aquí iremos quemando tiempo un ratico. Para los que ya estamos presentes, entonces en esta reunión, nuestro invitado especial es Ignacio Villa. No sé en qué parte del mosaico lo tengan. Para mí está arriba a la izquierda, encabezando el mosaico. Entonces es una maravilla. También están presentes Ricardo Ramírez, cariñosamente el gato, que nos dirá en dónde está. También está Joaquín Navas, que también cariñosamente nos dirá en dónde está. Y los demás, don Feliciano, que es otra persona que está en un país distinto, que está en Honduras, y también nos dirá en dónde está. Entonces, así como tratando de quemar algo de tiempo, yo le doy la palabra al gato, a Ricardo, para que luego Ignacio nos cuente todo el rollo. Pero adelante, gato, entonces, si nos das una ubicación tuya, un saludito inicial, entonces podemos compartir. Dale, gato. Ricardo. Gracias, Mauricio. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Un gusto conocerlos y volver a ver amigos como a Joaquín, a Nacho y a Mauricio. Les agradezco mucho la invitación a participar en esta sesión. Yo soy mexicano, vivo en Canadá desde hace muchos años, pero tuve el privilegio de vivir y trabajar en Colombia en 2 ocasiones, colaborando con Ignacio Villa y Mauricio Géneco. La primera vez fue en Urabá y en Antioquia, y luego la segunda vez en el Cauca, siempre en proyectos de agricultura. Estoy viviendo en Canadá desde hace unos años, en la zona de Toronto, que es la parte de la provincia de Ontario, la parte más sur del país, la menos fría, pero bastante fría comparado a Urabá. Y le paso la palabra quizás a Joaquín antes de Nacho. Perfecto, gracias. Buenas tardes, mucho gusto, saludos a todos. Mi nombre es Joaquín Navas, soy colombiano, soy zootecnista de la Universidad Nacional. Bueno, empecé mi carrera en Colombia, pero salí hace más de 20 años, vivo en Canadá, en la parte francesa, vivo en Montreal y trabajo en Guatemala con una ONG, a través de la cual ayudamos a pequeños agricultores pues, a mejorar la seguridad alimentaria de sus comunidades. En Guatemala el hambre es un problema bastante grave, especialmente en los niños. Y allá trabajo con gente que estuvo involucrada en su momento en el movimiento campesino de los años 1970, que marcó una tendencia muy importante en todo lo que fue el movimiento de educación popular y de la metodología campesino a campesino para la transmisión de conocimientos. Todo el gusto de estar acá. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, listo para contribuir en lo que podamos. Gracias, Joaquín. Bienvenido siempre. Feliciano, don Feliciano, tiene usted la palabra, señor. Sí, buenas tardes. Pues aquí un gusto poder estar de nuevo con ustedes del sur de Honduras, un lugar tan cálido que aquí con un poquito de chismol se lo comen así nomás a uno, de acuerdo a la calor que está haciendo. Estoy coordinador de la Asociación de Comités Ecológicos del Sur de Honduras, ASES, y me da gusto saludarlos y escuché la voz de un gran amigo también ahí, Roberto Rodríguez,
mucho aprecio. Saludos. Gracias, don Feliciano. Doña Amanda, le paso la palabra. ¿Dónde está usted? Y si puede conectar la cámara, sería magnífico. Si es que no se escondió, claro. No, está mala de señal allá. Mauricio, sí, no me deja conectar la cámara. Bueno, ¿Cómo sabe eso? Yo estoy en el norte del departamento del Meta, en la zona fría del Meta, los llaneros de Ruana. También represento la Corporación Turística Arrieros del Guatiquía, Cortuagua. Soy en el momento la representante de trabajar también por los pequeños productores, por la reconversión productiva en el territorio y también en defensa del territorio porque estamos en una zona de amortiguación de un parque nacional. Son zonas de mucha fragilidad. Entonces, estamos trabajando con un grupo de campesinos y campesinas, emprendedores, aquí en nuestro territorio. Muchas gracias. gracias, Amanda. Muchas gracias. Doña Giselle, ¿por qué nos echa una presentadita otra vez con la cámara? Aló, doña Giselle. Ay, medio se vio Amanda. Aló, Gisela. Giselle. Bueno, parece que Giselle no se puede comunicar. Don Roberto. Don Roberto, buenas tardes. Hola Mauricio y todos, buenas tardes. Ya estamos. Bueno, soy el director ejecutivo de la Fundación La Cosmopolitana, presente aquí en la región de la Orinoquía y la Amazonía, y tuve la grata experiencia de estar 6 años en Honduras, Centroamérica, desde donde nace una experiencia muy interesante también en el marco de la orientación metodológica de campesino a campesino. Así que me alegra mucho saludar también a Feliciano, un promotor que nació con nosotros, y muchos más que hay ahí presentes. Entonces, ahora aquí muy atento a compartir las experiencias y a escuchar qué ricas experiencias que hay el día de hoy. Gracias, Roberto. Qué maravilla. Roberto, ¿estás en Restrepo, en la casa? Acabé de llegar a la casa, sí. Ya, también está en Restrepo, Meta. Bueno, ya parece que las dificultades de conexión aumentan, entonces vamos a ir dando paso. Se me escapan varios por saludar, pero creo que Alex, ¿dónde está don Alex? Don Alex Mora, ¿por qué no nos da un saludito? Hola, buenas tardes a todos. Estoy acá desde Trepo, Vereda La Floresta, en la granja de la Cosmopolitana. Desde acá los voy a compartir esta tarde. Gracias. Un gusto volver a vernos y pues sacarle el máximo de provecho a este espacio. Saludos a todos. Bueno, gracias, don Alex. Sí, parece que las comunicaciones están bastante difíciles el día de hoy. Bueno, entonces arranquemos. Yo me atrevo a no presentar mucho a Ignacio Villa, simplemente darle las gracias por el tiempo que destina hoy para compartir con nosotros, y queda la grabación para los demás que no se pueden conectar. Como decía Ricardo, trabajamos juntos con Ignacio, con Ricardo en Antioquia, y recorrimos todo el país, diría yo. Entonces, pues yo simplemente quiero repetir las gracias en mayúsculas y fluorescentes porque Ignacio esté con nosotros esta tarde compartiendo un rollo que seguramente nos va a dejar muchas cosas para reflexionar, para aprender, para alegrarnos y para entusiasmarnos más. Así es que, sin más preámbulos,
con todo el cariño y con todo el reconocimiento. Gracias, Nacho. Tienes la palabra y aquí estamos para compartir un rato. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos por atender esta reunión. Para mí es un gran placer reconectarme con Mauricio y juntarme con el gato, con Joaquín, con la gente que uno sabe que todos parece que estamos trabajando hacia las mismas metas. Y eso es lo que a mí me alegra, es de pensar que hay un grupo de personas en otra parte que siguen el trabajo que yo en un momento había querido hacer en Colombia. Entonces les cuento, el cuento mío es más o menos uno de ser un nómada, un gitano, que ha pasado por muchas, de una parte a otra, pero siempre buscando una forma de vivir que se consecuente con unos ideales de proteger la vida, el ambiente y buscar una sociedad más que sea más amena a la gente en general. Yo me crié yo nací en Medellín, me crié en Envigado, en una familia muy afortunada por tener recursos económicos y al mismo tiempo un papá y una mamá dedicados a el mejoramiento de la sociedad. Mi mamá era entusiasta de la educación preescolar. Mi papá era un ingeniero que trabajó mucho tiempo con campesinos buscando tecnologías apropiadas. Y en ese medio me crié. Entrando a bachillerato, y en esa época empezó mi papá a trabajar con los campesinos y tuve una influencia muy importante de un agrónomo que ya murió, Jairo Alvear, que empezó a hablar de la agricultura orgánica. Y desde conocer a Jairo, nunca me tragué el cuento de la agroindustria. Sin embargo, empecé mi carrera de agronomía en Colombia, pero pude ir al Canadá a terminar esa carrera. Y claro que allá fue donde conocí al gato. Y los dos éramos totalmente desadaptados a lo que la universidad quería enseñarnos. El énfasis era la agroindustria y el gato y yo estábamos en otro planeta. Estábamos buscando formas, estábamos infectados por el interés en la agricultura orgánica y la agroecología. Pero logramos de todas maneras. Me acuerdo que el gato me ayudó, entre los dos organizamos una conferencia, la primera conferencia en la universidad sobre la agricultura orgánica en el 1982. Era una heresía hablar de agricultura orgánica en esa universidad, que era todo sobre la producción. El estudio de suelos era el estudio de la química de los suelos, de NPK,
el pH, todo eso. En todo caso, después de, bueno, antes de ir a la universidad, yo pasé un año en una granja en este estado de Vermont, donde estoy trabajando con una familia que ordeñaba 40 vacas. Ese fue mi primer año después de bachillerato, antes de empezar agronomía en la Universidad Nacional. Después de mi carrera en el Canadá, el gato y yo fuimos a Colombia y empezamos un proyecto con la Fundación Educadora San Nicolás que llamamos La Bregadera en Urabá. Y allá tratamos de iniciar un proceso de aprendizaje con los campesinos, buscando tecnologías apropiadas. Estábamos investigando la agrosilvicultura, teníamos un biodigestor, Mauricio vino y montó un molino de viento, estábamos investigando formas de producción que usaban la sabiduría del campesino. Al mismo tiempo teníamos ideas propias que habíamos explorado en la universidad. Pero ese trabajo con los campesinos en Colombia, llegué a un momento en que dije, bueno, yo quiero un poco más de educación. Entonces me fui otra vez para este país y trabajé un tiempo con un grupo que estudiaba la atracción animal como tecnología que se puede usar en todas partes del mundo. Aquí hay un grupo de religioso que se llaman Amish, que usan la atracción animal casi exclusivamente como fuerza motriz en las granjas. Y hay una cantidad de tecnología y aprendizaje que hay que hacer para aprender esos sistemas. Mi idea era regresar a Colombia a seguir el trabajo con campesinos y seguir esa trayectoria en que estaba metido. Pero la vida cambió y yo creo que no es... Todos los colombianos tenemos un cuento triste que contar sobre la violencia. Y la oportunidad de quedarme en Estados Unidos se presentó, me ofrecieron un trabajo de trabajar en una comunidad agrícola dedicada a ayudar a gente que sufre de la esquizofrenia y manía depresiva o bipolar. Entonces, esa oportunidad de vivir en una comunidad intencional basada en el agro, para mí fue, después de mucho estudio y mucha lucha, yo quería regresar al campo y dejé atrás la academia y me dediqué a trabajar en esa granja. Y pasé 13 años en ese medio. Ayudé a organizar 2 granjas distintas con el mismo modelo, hasta que me cansé de la burocracia y los conflictos administrativos y dejé esa carrera. Por haber estado metido 13 años en ese medio, ya no era ni agrónomo, ni trabajador social, ya no tenía carrera. Entonces estuve flotando un tiempo
en las dos instituciones en que trabajé, yo me había convertido en el experto en manejar los desagües, las aguas negras de estas instituciones. Entonces tenía cierta experiencia en el manejo de la mierda. Y además pero nunca la pude hacer en compost. Todo era aireación y infiltración. En todo caso, después flotando, conseguí un trabajo en una escuela Montessori que también era basada en una granja. Entonces ahí pasé 5 años enseñando a jóvenes, bien jóvenes, entre el grado 7º y el grado 9º. Y el currículum de la escuela era basado en lo que se hacía en la granja. Entonces ahí practiqué, regresé otra vez al agro después de pasar un tiempo manejando mierda. Y después tuve la oportunidad de meterme, después de esos 5 años en la educación, en una granja, decidí regresar a Vermont a ordeñar vacas. Y a la misma familia con que yo había vivido en 1976, ya trabajando con la segunda generación y la tercera generación, ellos decidieron diversificar la producción de leche y hacer una quesería. Y como en Colombia, en una de las granjas demostrativas con que trabajamos con Mauricio, con Gato, teníamos un sistema de alimentar cerdos con el suero, que no es nada nuevo en Colombia, pero en Estados Unidos, bueno, pues contribuí mi experiencia de Colombia a organizar un sistema de producción con suero por la calidad de la proteína. Un poco difícil en parte porque este clima es muy frío y durante por lo menos 4 meses del año el suero está congelado y los puercos están comiendo paletas de suero, menos que tomando suero, y además de que está bien frío afuera. Entonces, tiene sus retos el uso del suero en un sistema agrícola donde no hay infraestructura ni marraneras, sino que era todo a la intemperie. Pero al fin, fue una buena experiencia y después de esa experiencia de 5 años, yo decidí, bueno, me casé otra vez con una señora, mi segundo matrimonio, y ella era de la ciudad de Buffalo, en Estados Unidos. Y mis 5 hijos, empezaron a tener nietos míos, y mi nueva señora tiene nietos, y todos en esa zona de Buffalo, Cleveland, Pittsburgh y Columbus. Entonces era tiempo de empezar a arrear nietos en vez de arrear puercos. Entonces me fui para Buffalo sin saber qué iba a hacer allá, pero encontré un grupo de gente que estaba trabajando haciendo agricultura en la ciudad. La ciudad de Buffalo es una de las ciudades más pobres de este país. Hay zonas de la ciudad de Buffalo en que el 20% de las casas es lo que está, bueno, el 80% de las casas han sido demolidas.
y era un centro urbano de gran actividad, pero ahora es un desierto. Y lo llaman un desierto de comida, porque esas zonas abandonadas en que vive la gente más pobre de la población no tienen acceso ni siquiera a los supermercados ni a buena comida. Entonces, hay un movimiento hay un movimiento de gente que está creando granjas urbanas. Y esa gente empezó a pensar que había necesidad de producir fertilizante en la ciudad y crearon una empresa de compost y entonces yo me uní a ese grupo y soy dueño de una pequeña empresa que hace compost. Y el modelo económico es nosotros hacemos un contrato con gente que tiene esa mentalidad de no botar la materia orgánica a los basureros y producimos un compost en base a viruta y cagajón de una caballeriza que hay en la ciudad y desechos de madera que producen los que manejan los árboles en la ciudad. ¿Cómo se dice? Árboles triturados o ramas trituradas, ¿no? Entonces tenemos ese... eh, eh, el proceso nuestro es de andar por toda la ciudad recogiendo desechos orgánicos, traerlos a nuestro sitio de compost, mezclarlos con la viruta y el cagajón y hacer compost. Ese es el parte del trabajo mío en este momento. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento, ya después de hablar de cómo he sido gitano agrario, más o menos, es de que en este país hay una situación que, bueno, primero que todo, hay una gran inequidad. La gente rica en este país tiene todos los recursos y hay gran pobreza en este país. Es un país en total decadencia, en mi opinión. Es un país que va de bruces hacia, yo no sé qué lo va a salvar, pero no es el país poderoso que todo el mundo cree que los Estados Unidos, un país poderoso. La educación es desastrosa, la gente tiene hambre, hay un problema inmenso de obesidad, la nutrición es terrible, la gente que quiere sembrar y producir su propio hacer su propia agricultura, no tiene tierra, la consolidación de las tierras es inmensa, menos y menos manos tienen más y más la tierra. Entonces, al mismo tiempo hay un movimiento que yo quiero verlo como solidario con el trabajo que todos ustedes están haciendo, ¿no? Un movimiento que reconoce, primero que todo, que la agricultura en este país, la agroindustria, está destruyendo el ambiente, está destruyendo los suelos, está destruyendo las comunidades rurales. Al mismo tiempo hay un movimiento que busca cambiar ese proceso. Un movimiento que reconoce que la gente necesita acceso a la tierra,
y y que tenemos que hacer una agricultura que es más benéfica al ambiente, que no destruye el ambiente. Entonces hay un gran interés en el manejo holístico, por ejemplo. Y aquí hablamos de la agricultura regenerativa, es decir, basada básicamente en crear una agricultura que produce un suelo saludable, en que el suelo tiene una gran actividad biológica y por lo tanto es fértil y productiva. Pero es el cambio es difícil cuando las políticas nacionales están controladas por la agroindustria y, y la gente que crea la legislación son pagadas por la agroindustria y por el sistema un sistema muy poco democrático. En todo caso, hay lo que yo quiero compartir, lo más importante que quiero compartir con ustedes es que aquí hay movimientos que son básicamente solidarios con el trabajo que ustedes están haciendo. Pero estamos muy jodidos aquí. Y a mí me parece que me agrada mucho que Colombia esté saliendo adelante, que el campo esté más seguro, que hay un reconocimiento de la necesidad de que la gente pueda trabajar la tierra. Y el problema no es la tecnología, el problema es cómo la usamos y para qué la usamos. ¿Sí? Y yo ya me quedo callado y muchas gracias a todos por dejarme compartir este cuento. Lo que sí quiero es seguir estando presente con ustedes y apoyarlos en lo que yo pueda. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Hombre, Nacho, gracias a ti. Ha sido un cuento pesado y liviano. Me entusiasma, pero dejas muchas cosas en claro y creo que nos pones a pensar muchísimo, ¿no? Al tener la oportunidad de que con tu narración comparamos inevitablemente lo que pasa acá con lo que tú nos cuentas allá, cuando has tenido la oportunidad de estar tú en ambas partes. Entonces eso creo que hace un enorme enriquecimiento. Y a partir de ahora, y si quieres seguir, bien adelante con el cuento, pero como puedes ver, ya hay gente con la mano alzada. Don Feliciano la acaba de alzar, entonces adelante, don Feliciano. Bueno, de hecho, de que es una historia, que le digo, muy bonita por un lado y por otro lado un poco complicada. La situación que nos enseña a valorar lo que tenemos. Quiero decirles que nunca me ha tocado en mi vida tener que hacer tanto sacrificio como lo ha hecho nuestro amigo, y eso le permite a uno valorar la riqueza que uno tiene y cómo mejorar esta riqueza. Y yo por eso digo, aquí nací, aquí estoy y aquí me quiero quedar. De hecho, que es un testimonio que permite cómo involucrar a esta juventud de que piensa que solo los Estados Unidos es opción. Y aquí también hay opciones que podemos trabajar y podemos salir adelante siempre que los pongamos en un contexto de tener lo necesario, no a estas acumulaciones que a veces personas intentan hacerlo. Y muchas gracias por esa linda experiencia. Con mucho gusto, Feliciano.
yo creo que es muy importante. Creo que fue Gandhi que dijo que no hay suficiente para todos, pero no para la angurria de los pocos. La angurria es un término colombiano, ¿no? No sé si, si todos entienden. Yo diría que es un término bastante paisa para... La, Bueno, la versión original es que hay suficiente para todos, pero no para andar chingando, si no me recuerdo. Así es. Pues hombre, yo me quedo sin palabras, porque hay tanto de esa historia que cuentas que nos une y que, bueno, nos mantiene unidos, ¿no? Y nos mantiene, creo que, con la mirada en los mismos horizontes, lo cual es a estas alturas, tú con tantos nietos y yo sin ninguno, pero nos ponen en la mirada del horizonte. Jorge cree que le tiene la mano alzada, así es que, Jorge, adelante. Ignacio, te agradezco mucho porque es muy interesante y se escucha muy pocas veces. Y creo que eso es un problema muy grande de romper con este estigma positivo equivocadamente de los Estados Unidos. Eso es el primer punto. No es el MECA. Creo que ya lo hiciste ver, ¿cierto? Hasta para los que no quisieran escucharlos, por lo menos que se incomoden para darse cuenta. Y tú dijiste algo más que me parece muy importante. Y de pronto se me ocurre a mí que sí nací en Alemania, viví casi 30 años en Bolivia y ahora retorné otra vez a Colombia. Y es lo siguiente, que creo que mucho tenemos que tener cuidado de no atender los estereotipos. ¿A qué me refiero? Disculpe que lo digo así, que todos los gringos son una mierda. No, señor. Yo creo que en Gringolandia hay más gente que come mierda no porque les gusta, sino porque realmente el sistema no les permite. ¿Sí? Y eso es para mí algo lo que rescato, ¿sí? Y mucho más distante tampoco están los europeos, ¿sí? Un poco más, sí, porque aprendieron, levantaron unos estados de derecho con una paz social, etcétera, pero a lo largo cayeron en la misma trampa como tal, ¿cierto? Lo que es la agroindustria, lo que es un envenenamiento sistemático, donde los estados no velan tampoco por la seguridad alimentaria, permiten sustancias cancerígenas como comida, etcétera, etcétera. Eso ya no es un problema norteamericano, eso ya es al final el problema de la clase media a nivel mundial, ¿cierto? Y de los respectivos estados. Yo me quiero con una cosa, usted Ignacio, le agradezco de verdad por la sinceridad y por la sagacidad de poner los dedos en la llaga. Usted no habló bonito sobre cosas que necesitan ser nombrado por el nombre, lo ha hecho. Y dos, de que nos ayuda en ver que también hay gente allá que está mamado de este sistema y que está nadando contracorriente y que de pronto es mucho más difícil para ellos nadar contracorriente, ¿cierto? Eso es un principio, me quiero con esto y creo que yo me animo de antemano, después le voy a preguntar a Mauricio cómo comunicarme con usted porque me encantaría invitarle a que hagamos un webinario, inclusive con gente del Ecuador, porque yo creo que uno de los grandes problemas, no solamente en América Central, qué pena que lo digo, en Colombia también, es que el meca de los Estados Unidos o del norte, para que la gente sepa realmente a qué va, ¿cierto? Porque para mí, qué pena, en buena parte son refugiados económicos que se creen el cuento, ¿cierto? Y por lo menos que sepan a qué van. Si después toman la decisión, hay que desearles lo mejor la suerte. Pero testimonios tan sinceros como la de usted ayuda de verdad, por de pronto también para mucha gente joven de pensar dos veces las cosas. Yo le agradezco.
Gracias, Jorge, por ese comentario. Sí, a mí el inmigrante en este país se enfrenta con unos retos muy grandes. Y el clima el clima político, el clima cultural al que se enfrentan es muy difícil. Hay una xenofobia muy grande en este país y generalmente los inmigrantes son los que hacen todo el trabajo más arduo, más duro. Son la gente que bueno, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en el oeste del estado, donde hay grandes ganaderías de leche, generalmente los que ordeñan son gente que viene de Oaxaca, de Guatemala, y viven en una situación casi de esclavitud, porque no tienen documentos legales, entonces son explotados de una manera horrible. Pero también están saliendo es decir, la situación en México, en Oaxaca, en Guatemala, en El Salvador, tampoco es fácil, ¿no? Es muy fácil, pero sí, el creer que los Estados Unidos es la Meca es triste porque llegar aquí a enfrentarse a un clima político y cultural bien difícil no es lo que la gente espera. Sería mejor buscar formas de quedarse en el país lo ideal sería que los gobiernos en Centroamérica, en Colombia, logren facilitar el proceso de adquisición de tierras, de comercio de los productos, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pues hombre, Nacho, sí. Esas son esperanzas que nos ponen en un espacio común, en poder darnos la oportunidad a todos de mejorar en el sitio donde vivimos y tener una esperanza. Creo que en el proceso que desde la Cosmopolitana se ha llevado a través de la formulación de planes de vida de tantos campesinos de la región, esos planes de vida centran todo alrededor de su terruño, de su finca, del territorio. Y ya lo viste, hay un proceso en marcha que quisiéramos siempre que se amplíe más, y en esa labor estamos, de afincar el corazón en el terruño, en el territorio, en defender el territorio. Ya viste a Amanda, campesina de San Juanito, que en sus palabras es defender el territorio. En el territorio está el corazón y el corazón está en el territorio. Y luego vienen las manos, y vienen las tecnologías, y vienen los procesos sociales. Y creo, espero no equivocarme con este comentario tanto, una clave para todo esto, y no importa la edad, es la educación. Creo que el trabajar con todos los esquemas, todas las edades posibles y todas las capacidades es la educación. Sin embargo, tristemente, y diría que hasta cierto punto afortunadamente, pero eso no es tan así, la educación campesina se ha centrado en el nivel puramente tecnológico, y desde los programas del Estado, desde la visión de la sociedad, el campesino no necesita sino hacer cositas que le permitan una vida más cómoda y que siga produciendo alimentos. Pero el enfoque que le estamos dando va más allá, en donde entendemos que el campesino es mucho más que productor de alimentos, y aquí están llegando a este proceso, a esta marcha que estamos haciendo juntos, cada vez más personas
están llegando, perdón que aquí hay un problema con la conexión. Espero que ya ingresen, es que se desconectaron repentinamente varios. Ese proceso también hay que jalonarlo en niveles de pensamiento más elevados, mayor conocimiento, justamente esto, lo que nos cuenta, que nos ponga en camino a otras regiones, a otras experiencias que nos sacan del territorio para reconocer el propio territorio, hasta que finalmente la Tierra y el planeta es de todos. Creo que ahí está el mensaje entreverado de Gandhi. Hay suficiente para todos, pero no para la codicia de unos pocos. Y creo que el proceso educativo es precisamente ampliar a muchos, a todos. Hay suficiente para todos. Pero tenemos que ir avanzando en esa línea como hemos venido haciendo. A mí me parece que es muy importante buscar, y yo no sé cómo hacerlo, pero buscar sistemas económicos alternativos a los que nos han presentado, ¿no? En este momento, por ejemplo, la pequeña empresa en que yo participo de hacer compost, estamos organizándonos como una cooperativa de trabajadores dueños de la empresa. Entonces, estamos trabajando con una entidad que nos está ayudando a organizarnos de esa forma. Y es una entidad que está trabajando con varios grupos en la ciudad de Buffalo a organizarse de esa forma. Entonces, hay está creciendo el modelo. Y uno de los modelos interesantes que esta gente que nos está asesorando en ese proceso, en este momento, pasaron un mes en España el año pasado visitando la cooperativa de Gato, ayúdame. ¿De Mondragón? Mondragón. Y a mí me parece interesante que esta gente se haya ido a España a aprender de la experiencia de Mondragón. Pero es una búsqueda por un sistema económico distinto, un sistema económico que beneficie a la gente y no al dueño de la empresa o a los dueños de las acciones de la empresa. Antes de darle la palabra a don Feliciano, que tiene la mano levantada, un comentario ahí. Con eso que dices, Nacho, una economía como si la gente existiera, según el tomo de la tecnología de Schumacher, tecnología como si la gente existiera. Vamos en camino hacia unas economías como si las personas existieran, y simplemente es un mensaje parroquial y al mismo tiempo un anuncio publicitario. Próximamente se dará inicio a otro curso, o al primer curso de Alter Economías, que se revisarán, supongo, todo lo que es la economía, o mucho de la economía solidaria, las formas asociativas de economía, pero habrá otras. Entonces es una invitación, el contacto está a la mano, ahí está Jorge Kreckler, de nuevo está capitaneando ese barco, y ya me callo. Don Feliciano, adelante. Bueno, de hecho que el tema, esto tiene tres fundamentos. El primero, el tema educativo, pero no un tema educativo que te hace únicamente académico con un título, sino un tema educativo que permita ver la visión de poder ser dueño, poder ser trabajador, poder ser administrador de sus propios bienes. Hay muchos estudiantes, bueno, yo digo aquí en mi país, hay muchos profesionales que se egresaron tal vez de las ciencias agrícolas, pero no implementan un sistema
de poder producir en su propia parcela, cómo poder establecerse su pequeña empresa para generar un autoempleo y empezando a crecer. El siguiente punto es un punto político, es un esquema político. El tema de gobiernos, cuando no hay una política clara que permita el Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho es igual a oportunidades para todos. Aquí en Honduras, si ya tantito, simplemente te pones a vender tortillas, te tiene que tener el registro tributario y estar amortizando al azar, porque si no, no le compran. Entonces, ese sistema, cómo capitalizar al Estado, pero el Estado no devuelve, no es equitativo con la mayoría en este aspecto. Y el tercer y último enfoque es esta visión, que yo me gradué para ir a trabajar a una finca de X o Y persona allá, las meloneras, cañeras, no emprender en su propio territorio. Quizás haya algunos factores que son vinculantes, como lo que es el acceso a recursos productivos que le permita cómo iniciar en pequeña escala a nivel de familia. Porque la banca, hay créditos aquí en Banadesa que hablamos, pero tienes que tener tu escritura pública, tienes que tener avales que te garanticen que sí tienes la capacidad de pagar. Entonces, a alguien que quiera iniciar su propia empresa con una visión de crecimiento, no tiene las opciones por esas condiciones. Y el aspecto, ¿qué es lo que hay como alternativa? La inmigración. Entonces, para eso, son estos tres aspectos que he nombrado que son fundamentales. Cómo desarrollar un Estado de Derecho a nivel de familia. Muchas gracias por permitirme la participación. Gracias a usted, don Feliciano. ¿Hay comentarios? Amanda ha estado luchando con la conexión un montón. Y lamento que en esta ocasión muchas personas de las veredas, de los municipios alejados no se hayan podido conectar. Estoy seguro que ha habido problemas. Que Gaitán no se haya conectado es un misterio. Bueno, adelante, Jorge. Bueno, para abrir el micrófono. Hace ratos estaba como descargando la tristeza, el luto y hasta un poco digamos, de alivio que alguien que al final terminó en el norte dice cómo pinta la cosa. Pero yo rescataría también algo más lo que mencionaste tú, Ignacio, y es que al final depende de nosotros, de nosotras y de nosotros, de optar, por ejemplo, de practicar una economía como si nosotros existiésemos. Nosotros, nosotras, los demás, el medio ambiente, el futuro, las próximas generaciones, el vivir bien, no el vivir mejor, de tener más, sino de practicar al final con mucha recursividad y con mucha convicción, posiblemente nadar un poco contracorriente, pero migrar hacia esas formas asociativas de hacer economía, pero donde la economía sirve al bien común, al bienestar de la comunidad, ¿cierto? Eso no es imposible. Yo creo que cuando haya voluntad y cuando hay conciencia ya entre dos personas ya se puede hacer una economía distinta. No importa la economía que nos rodea. Yo creo que de esto creo que yo le tengo muchísimo respeto frente a tu testimonio de vida, Ignacio. Eso tengo que decirte de verdad, porque de pronto hubieras podido hacer carrera, entre comillas, pero has sido fiel a tus convicciones. Y eso me parece, eso es un testimonio que habla por sí solo, ¿cierto? Y si lo digo, digamos, a mí mismo, ¿no? Lamentablemente los seres humanos tenemos una desvirtud
Y esa desvirtud es que al final vivimos muchas veces en una contradicción abierta a nuestros propios principios y convicciones. Y muchas veces no somos capaces, porque es incómodo, ¿cierto?, de al final ser más fiel a lo que realmente, lo que quisiéramos y de lo que estamos convencidos, pero nos dejamos doblegar por el sistema, por la zona de confort y muchas otras cosas. Y testimonios como el de usted, a mí me levanta el ánimo de decir, no, yo creo que no hay que tener miedo cuando uno se da cuenta que la corriente viene de adelante. Entonces, yo creo que eso es una buena señal de que no estamos como arrastrados como rebaño, porque en este mundo hay demasiados rebaños, ¿cierto? Sí, en este mundo que apenas está recuperándose de la pandemia, lo digo pandemia, no pandemia, pandemia, porque nos metieron un montón de cosas y van a seguir intentando de meternos cosas como tal. Yo creo que hoy más que nunca es muy bueno de recordarse de testimonios como la que usted nos compartió hoy. Muchas gracias. Sí, todos vivimos parte de contradicciones. Eso es parte de la vida. Lo difícil es difícil siempre vivir consecuentemente. Pero no debemos olvidarnos que este año es hace 50 años que se publicó el primer Lo pequeño es hermoso. He leído que es el aniversario de la publicación de ese libro, y pensar que buscamos economías como si la gente importara o si la gente existiera es muy importante. Hay que leer ese libro varias veces y hay que releerlo para inspirarnos a continuar el trabajo. Completamente de acuerdo, es un libro fundamental. Lo pequeño es hermoso. Releerlo cada 5 años, como que brilla distinto en cada ocasión. Uh-huh. No lo bajo de la biblioteca porque me da pena, pero aquí lo tengo a la mano. Ya todo así, todo con las hojas. Pero sí es una mención muy importante. Queda como tarea que lo sigamos leyendo. No sé si alguien quiere dar otra opinión, comentario. El foro está abierto. Así es que está abierto para quien quiera tomar la palabra. Adelante, Gato. El micrófono, por favor. Gracias, Nacho, por compartir esa historia que yo conozco en pedazos, pero no en todos sus detalles. Y estaba yo mirando, Mauricio, tú mandaste un diagrama de los 5 ejes de la universidad. Y estaba yo pensando que rara vez cuando yo fui a la universidad me daban alguna presentación que integrara más de un tema. Y Nacho nos ha integrado antropología, historia, geografía, agronomía, poesía. Y entonces me pongo a pensar en que me da mucha curiosidad saber y testimoniar cómo van digiriendo el aporte de Nacho, porque es una cosa muy interdisciplinaria, muy aterrizada y con mucho significado, pero no presentada en una forma teórica ni académica. Entonces a mí me emocionó mucho oír la historia porque viví parte de eso y conozco bastante a la familia de los Villa. Entonces quería agradecerle a Nacho por compartir eso, pero también me da curiosidad conociendo o sabiendo un poquito de la trayectoria de su universidad. Ustedes van integrando esto en estos 5 ejes, porque son energía, comunicación, agroecología, salud y nutrición, justicia y paz, y Nacho tocó casi todo. No sé,
Así es, gato. Sí, todo esto también parte de un pensamiento, como bien lo definiría Roberto Rodríguez, es un pensamiento holístico, ¿no? Es una pretensión de abarcadura que hay que tener mucho respeto, porque a veces el que mucho abarca poco aprieta. Sin embargo, no por eso hay que dejar de ver las cosas lo más integralmente posible, pero para actuar, para cambiar una situación en otra situación, digamos en términos de la realidad, comillas, realidad cuál es, pero en términos de hacer algo, conviene, digamos que tácticamente, tener ciertos ejes y ponerle ciertos nombres para poder funcionar. Entonces, sí, en ese sentido se mira todo de una manera integradora. Siempre hablamos de la granja integral, de la granja, de la agricultura. O sea, creo que nosotros, y digo, y hablo un poco por Nacho y por el gato, a nosotros nos tocó, y a mí también me tocó criarme en medio de ese mundo, de estar viendo las cosas como integralmente. Sin alejar ninguno de los elementos que también mencionó Nacho, la poesía. Yo le agrego la música, porque si habláramos de música estaríamos metidos también en las brujas y estaríamos metidos en todo lo que pasa. No hace mucho teníamos una reunión de Campus Universitas, donde estábamos todos reunidos y había niños bailando joropo. Entonces, hasta allá también se llega, ¿no? Porque eso es así. La realidad es toda, esa se viene como una avalancha y estamos dispuestos a vivirla como venga, lo cual la narración de Nacho nos deja claramente expuestos a la sinceridad, a eso que menciona Jorge, a la crudeza de un testimonio que dice las cosas como son y nos pone en perspectiva, para también nosotros desde la propia realidad decir, mire, esto que suena tan bonito, ¿qué hay detrás? Y hay que ponerle los puntos sobre las íes. Y vimos cosas que nos toca, digamos, que por tragarnos las enteras no las hablamos directamente. Entonces creo que esa lección que nos deja Nacho con su presentación y el énfasis que ha hecho Jorge en la sinceridad del testimonio nos pone como en alerta y al mismo tiempo en la gran lección que creo nos estamos llevando hoy, además de los intríngulis que hay ahí. Creo que muchas gracias también, Nacho, por tanto contenido. Pero las cosas no se quedan así. No será esta la primera vez. Creo que nos tendremos que estar viendo con cierta frecuencia, porque al frente tenemos unas tareas que nos hemos propuesto y que espero cumplir, y es que nos veamos abrazados muchas veces. Y para allá vamos, porque el camino de muchas de las personas que no están hoy aparentemente conectadas es viajar y encontrarnos en viaje, en abrazarnos de verdad. Eso es complemento. Ya me callo, porque he hablado mucho, no soy quien debe decir nada, no decir mucho, digo, me toca, pero quisiera oír opiniones de otras personas que están conectadas y que bien vale la pena esta oportunidad. Así es que, doña Camila, doña Ninfa, que por ahí los veo muy conectaditas. Buenas noches, señoras, si están por ahí. Don Juan, ¿qué opina usted, doña Elsa? Tantos. Así es que queda el foro abierto y todavía tenemos unos minuticos para seguir opinando y participando los que quieran. Buenas tardes para todos y estamos aquí presentes, Mauricio, y a todos buenas tardes. Sucede pues que tenemos bastantes problemas de conexión. Entonces hemos escuchado pues de manera intermitente la charla. Sin embargo, algo importante que mencionaron respecto al tema de los jóvenes y la migración hacia otros países, porque siempre queremos buscar la solución afuera y no adentro, ¿no? También el tema de querer responsabilizar a los demás por ciertas problemáticas que nos afectan, ¿no? Nosotros como jóvenes
tenemos una gran responsabilidad, tal cual como lo mencionan nuestros padres o los adultos, que es responsabilidad el mañana, el futuro. Pero más que de los adultos, pues es de nosotros los jóvenes, cómo vamos a seguir encaminados en esos pequeños esfuerzos de los cuales obtendremos muy seguramente grandes resultados. Y si nosotros no somos conscientes de esto, pues más adelante volveremos a repetir los mismos errores. Entonces, cuando hablaban también del tema de la educación convencional y todo esto, creo que más que llamarlo educación, porque suena un poco cuadriculado, es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje constante en el cual vamos aprendiendo a través de la práctica. Creo que Cosmopolitana, dentro del tema con Campus Universitas, se ha enfocado mucho en eso. Acá vemos unas charlas, nos escuchamos, nos acercamos a experiencias muy lejanas, que consideramos muy lejanas, pero pues nuestra responsabilidad es qué de lo que aprendemos de esas experiencias podemos implementar en nuestras fincas, incluso cómo alineamos algunos aprendizajes con nuestros planes de vida, cómo queremos vivir. Bueno, algo más o menos así de lo poco que alcanzamos a escuchar, porque pues la señal no es que nos colabore mucho el día de hoy por la lluvia. Gracias, Camila. Saludos a Ninfa. Hola Mauricio, buenas tardes y a todos. Doña Ninfa, gusto escucharla. Gracias, sí señor. No, qué charla tan interesante, oiga, de verdad que hoy sí nos tocaron a todos realmente los del campo. Entonces, con el corazón como encogido, como ver que mucha gente se repite la misma historia, fue algo muy, muy emocionante y nos tocó de verdad. Hoy estábamos incluso en la alcaldía a las 2 de la tarde porque nos están comiendo los impuestos, no los podemos pagar porque hay una figura jurídica en las veredas, en esas tierras que entregaron, que se llama el común y proindiviso, y es muy difícil recoger lo de 126 personas y hay personas que ni siquiera viven en el predio, entonces uno no sabe de verdad qué camino tomar a veces porque se presentan esas situaciones que son pues adversas al campesino, adversas a las personas que estamos trabajando, porque uno puede tener toda la voluntad de pagar, pero no le reciben a una sola persona, hay que amontonar el dinero completo de todas las personas. Entonces el gobierno crea unas condiciones para que poderle quitar la tierra al campesino, eso yo lo denomino una trampa jurídica ahí. Sí, Mauricio. Entonces, de verdad que muchas gracias por todo lo que escuchamos y vemos que en todos lados tenemos casi la cantidad de problemas al campesino, a aquellas personas que queremos trabajar honestamente. Caramba, Ninfa. Pone usted un tema sobre el tapete que es bien complicado y es precisamente lo que es la tenencia de la tierra y las injusticias que hay andando ahí. Bueno, eso le podremos dar debate. Así es que gracias por ponernos en información, en comunicación con eso. No sé si hay algún comentario. Gracias, Mauricio, sí. ¿Alguien opina? Está abierto el foro. Yo tengo curiosidad por el tema, he oído varias veces la mención de un plan de vida. ¿Quién me explica en qué consiste eso como base del trabajo que están haciendo en las fincas, en los negocios?
Está el profesor de planes de vida presente ya, Roberto Rodríguez. No sé si, Roberto. Bueno, brevemente. ¿Será que la conexión? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se le escucha? ¿Sí? Sí, le escucho bien. Ah, bueno, entonces es un poquito para, nosotros los agrónomos generalmente estamos muy, o la rama agrícola está como muy, y desarrollo rural muy dirigido desde el punto de vista de lo técnico, de llevar fórmulas, de llevar prácticas que pueden ser interesantes, agroecológicamente interesantes, pero desde el punto de vista humano hace falta tener en cuenta los saberes que hay en la gente, la identidad, la memoria cultural, todo lo que concierne a la cultura y la sabiduría campesina, indígena. Entonces, uno de los trabajos que impulsamos a la par de cambios en la conservación y la producción agrícola tiene que ser a escala humana. ¿Cómo es posible recuperar la autoestima, la identidad campesina, la memoria y cómo proyectar en base a la abundancia tanto física como humana que existe en las comunidades, cómo poderla como planificar a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que la gente parta sepa, haga un inventario de lo que hay, tanto en los recursos naturales de una finca, el agua, el suelo, el bosque, las semillas, los animales, las plantas, como a escala humana, lo que digo, todo esto, lo que tiene que ver con la sabiduría. Cómo la familia se hace partícipe integralmente, no solamente la señora o el señor, sino los hijos, la familia en total, cómo teniendo en cuenta eso que ya hay ahí, esa finca, y esos saberes y esos sueños de vida, cómo planifican para que sea la familia que termina qué es lo que realmente quiere, y no un programa o una persona de afuera que viene a decirle lo que tienen que hacer, que eso es lo que generalmente ocurre, que nuestro campesinado está esperando es que venga el iluminado de afuera para decirle qué hay que hacer, y aquí es a la inversa, es escuchar y es ver desde adentro qué es lo que hay y cómo lo potenciamos, cómo lo aumentamos y cómo en medio de esto trabajamos sistémicamente de tal manera que tanto lo cualitativo como lo cuantitativo sea potenciado. Entonces, ese es como un primer esbozo, un primer trabajo que se hace a nivel del campesinado cuando hay un proceso de educación o de desarrollo rural. Eso es como a grosso modo lo que hemos venido aprendiendo e impulsando tanto desde el área de campesino allí en Centroamérica como aquí del empoderamiento campesino. Es más o menos eso, Nacho, tratar de holísticamente integrar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo y con el tiempo hacernos innecesarios con las comunidades, porque es que a veces nos pegamos con presupuestos, con personal, con asistencia y nos volvemos en papás de las comunidades, en un paternalismo que es lo que hace distraer a la gente y no avanzar como debe avanzar realmente, por su propia cuenta. Gracias, Roberto. Muy bien. Me suena mucho el proceso que promueve el Alan Savory. Deben tener mucho en común. ¿Podrías traducirnos ese término? Sí, no lo conocemos. El término es alguien, un autor, este señor que trabajó es de Zimbabue, pero y ha promovido el manejo holístico. Habla de crear sí, el plan de vida me suena muy parecido. Ya, pero ¿nos puedes repetir el término en inglés y, digamos, su traducción literal en castellano? En este momento se me olvida porque estoy manejando 2 idiomas al mismo tiempo. Y la vejez me está aporreando. En este momento
Pero Nacho, yo creo que preguntaban por el nombre es Alan Savory, ¿no? Alan Savory es el nombre de la persona que... La persona. Sí, Alan Savory. Ya, ok. Yo le agregaría a lo que dijo Roberto, que cuando uno está con gente que ha hecho los planes de vida, va a la finca, participa, charla, el plan de vida es una hoja de ruta y tiene nortes, no un norte, tiene varios nortes, lo cual es supremamente entretenido, porque hay como capas verticales y horizontales, y es una visión así muy integradora, como muy bonito. Sí, y también, digamos, nos lleva a que haya incidencia política, es decir, a que no nos quedemos solamente en lo productivo, en lo ambiental, sino que la propuesta basada en el testimonio sea algo que conlleve a que políticamente haya una interacción con el municipio, con el departamento, el tema de la tierra, derechos y deberes. O sea, el plan de vida debe llevar a que haya una mayor libertad y autonomía de parte de la comunidad, en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, lo cultural. ¿Y cuánta gente está participando en un proceso de crear ese tipo de plan? Pues se viene trabajando desde hace ya varios años, algunos 12, 15 años, y hay ejemplos, pues la cantidad de personas no lo sabemos bien, pero hay ejemplos bastantes aquí en lo que es la Orinoquía y la Amazonía colombiana, donde existen proyectos de Miserior, apoyados por Miserior, una agencia de cooperación alemana, donde se introdujo y se promueve ese enfoque holístico partiendo del plan de vida. Incluso aquí hay personas de las que están presentes como doña Ninfa, que es el caso, el ejemplo más en este momento típico de la expresión política de una persona transformada y un campo transformado, la finca, la casa, la comida, pero sobre todo ella y la familia y todo lo que hizo ella con la tierra. Sería que hasta bueno que la señora Ninfa comente un poquito su experiencia personal, porque usted es un testimonio en vivo, un referente muy importante para nosotros. Con mucho gusto, don Roberto. Sí, para comentarle a Nacho que en el proceso que hizo el gobierno, seleccionar unos campesinos el acceso a tener sus 25 hectáreas de tierra en la altillanura colombiana, que se conocía como la tierra más ingrata, más improductiva, bueno, que solamente las grandes empresas podrían llevar a cabo un proyecto productivo. Entonces nosotros nos dedicamos a llenar huecos por ahí y a estirar la mano que nos dieran una monedita, los carros que pasaban. En ese momento que la Fundación La Cosmopolitana nos invitó a la fundación, vimos otro modelo, nos enseñaron qué era un plan de vida, nos enseñaron a mirar toda la abundancia que teníamos nosotros, que teníamos el suelo, el agua, la tierra, teníamos abono porque había mucho ganado. Entonces nosotros nos creímos ahí sí, dueños de verdad de nuestro propio desarrollo. Y fue esa chispa, conocer ese proceso, conocer otros modelos, que alguien nos hablaba de que cómo nosotros solitos podíamos, si teníamos toda esta riqueza natural, ¿por qué no podíamos desarrollar una agricultura a pequeña escala? Porque pues uno siempre quiere eso en grande, y entonces no, era un paso a paso. Y cómo a la medida que hemos ido transformando nuestra finca, nuestra familia, entonces también nosotros hacíamos parte de toda esa interacción, y hoy día nos sentimos muy orgullosos, aun cuando siempre hay baches que nos incomodan a veces, pero nada que no se pueda solucionar, porque políticamente esas políticas que nos da conocer los derechos que tenemos como colombianos,
nuestros deberes, pues nos hace muy fuertes, ¿sí? Nosotros no hay ley que no queramos escudriñarla, saber a qué tenemos derecho, y en lo que no lo sabemos lo preguntamos y buscamos aliados. Entonces nos hemos vuelto unos pequeños abogados en nuestras parcelas. Y eso pues nos ha hecho fuertes porque pues el gobierno da, pero al mismo tiempo quiere quitar, y resulta que le quedamos grande al gobierno porque conociendo nuestros derechos hemos defendido, porque es que el plan de vida no es solamente ser capaces de cultivar, ser capaces de echar adelante, ser capaces de tener toda una economía, sino que también eso nos sirve para defender nuestro territorio. Entonces, eso ha sido de verdad para nosotros, para el modelo de la altillanura, ha sido la herramienta más eficaz que cualquier empresa, como cualquier fundación como la Cosmopolitana nos haya podido dar. Yo por eso, de verdad, todas las veces me les quito el sombrero, porque de verdad no se necesitan que nos den sino herramientas para uno poderse defender solito. Y muy agradecida por eso, y yo por eso lo promuevo, yo todos los días hablo de eso, y si hay algo que me orgullece es saber que tengo mi plan de vida, que lo puedo disfrutar, que lo puedo dar a conocer, que yo donde voy hablo de mi plan de vida. Entonces, es eso, Nachito. Maravilloso. Muchas gracias. Qué inspiración. Me quedo sin palabras. Bueno, yo actuando de entrometido moderador, Jorge cree que le levantó la mano hace ratico y después don Feliciano. Adelante, Jorge. Gracias, doña Ninfa, por cierto. Yo rescato de los planes de vida algo, no importa la ruta crítica, cómo se llega, qué contiene. Creo que el momento clave de un plan de vida es que el individuo, el ser humano, se da cuenta que es capaz de crear realidades. De crear realidades y de no atender coyunturas. Creo que el gran problema nuestro desde hace bastante tiempo es de no seguir atendiendo las lógicas establecidas, sino de darse cuenta de que las realidades dependen de mí y de nosotros, ¿cierto? Eso tiene algo que ver con migrar hacia economías que toman en cuenta que sí existimos, que me gusta mucho, ¿cierto? Y de paso, el curso del que habló Mauricio, el curso sobre alter economías, es el segundo curso, pero vamos a hablar de lo mismo porque es tan fascinante. Y alter economías tampoco es correcto el nombre, porque vamos a hablar de economías, porque lo que los mal llamados economistas por lo general hablan eso es una economía castrada a más no se puede, ¿cierto? Y que ignoran la realidad, el medio ambiente, el único hábitat nuestro. Cuando se le cruza el camino a alguien que no ve esto, tiene que ser economista y hay que tener mucho cuidado. Así que los que se animan, cordialmente invitados, empezamos con este curso a medianos de julio, pero hay que inscribirse antes. Pero creo inclusive ya hemos molestado suficiente en el canal, en el chat de Campus Universidad Digital. Pero repito de nuevo, para mí yo creo que es que a partir del momento que nos damos cuenta que sí somos capaces de crear realidades, con toda la humildad, que sean de pronto realidades chiquiticas al principio, ¿cierto? Eso es el camino. Y hay testimonios como lo de doña Ninfa, que habla por sí solo, creo, ¿sí? O sea, ahí yo me levanto el ánimo en esto de que sí es factible realmente desde las bases, y si somos muy juiciosos a lo mejor logramos inclusive de mover un poco a sociedades enteras. De eso se trata como tal. Y para mí un plan de vida, eso es un instrumento fabuloso para esto. Eso era todo. Muchas gracias. Don Feliciano.
Bueno, de hecho, que aquí lo que preguntaba el compañero Nacho, que a cuántos ha llegado, este plan de vida se ha difundido aquí por muchos países y eso es innumerable, la aceptación, el razonamiento, porque no tiene solo que ver con la parte productiva y lo económico, tiene que ver con la parte política. Este plan de vida puede ser individual y también puede ser a nivel grupal, cómo defender nuestros territorios, nuestros derechos, nuestros bienes. Para comentarles algo, nosotros el 17 reciente de este mes tuvimos un cabildo abierto pedido por las organizaciones. En Honduras, cierto, se derogó la ley Monsanto, pero hay otra ley que es ley de semillas, que solo es cambiarle el nombre. Entonces, los adelantamos con las autoridades municipales para una política pública municipal sobre semillas criollas y acriolladas. Entonces, eso va en la ruta de este plan de vida. Cómo defender nuestro territorio y también el mejoramiento de las condiciones de cada uno de las personas participantes en las diversas actividades de las comunidades. Entonces, es un aspecto grupal y también el plan mío que tengo para sobrevivir, para luchar y ver unas condiciones mejores para los que vienen. Gracias, don Feliciano. ¿Cómo ves la cosa, Nacho? No, me parece un instrumento, es muy importante que todos tengamos, todos debemos hacer un plan de vida. No importa si estamos en el campo o en la ciudad, pero lo que dice Jorge, que es el punto crítico es cuando nos damos cuenta que podemos crear nuevas realidades. Eso está muy bien dicho. Sí, y así funciona. Aquí se ha cambiado la realidad, apunte planes de vida gracias a la Cosmopolitana, Roberto y todo el impulso. Ahí está funcionando. Y avanza. Sí. Y es testimonial el asunto. Doña Nifa, porque hoy tiene conexión, pero aquí habría un surtido de planes de vida cuando hubiera más personas en las veredas conectadas. Pero es así. Queda todavía un ratico para seguir comentando cosas, así es que yo me callo. Adelante quien quiera tomar la palabra. ¿Quién se lanza a la piscina? Mauricio, Doña Amanda. yo estoy muy atenta escuchando a Ignacio, a Ninfa, a todos, y obvio he tenido el gusto de conocer el testimonio vivo que Ninfa nos da, y pues es demasiado importante. Gracias a Ninfa hemos aprendido nosotros también desde la Cosmopolitana, compartiendo los encuentros con ella y con muchos más campesinos y campesinas. Es como ese testimonio, y lo que decía Jorge, pues obvio, porque es más, y recuerdo las palabras de José Zárate también, de que no se enseña con palabras, sino con testimonio. Entonces, es una manera de la cual muchos de nosotros, en lo cual muchos de nosotros estamos trabajando. Muchas veces tampoco es fácil salir de un sistema y de un sistema de estos paquetes tecnológicos y de todo esto en la agricultura, por decir algo, y nosotros poder romper todo esto, ¿sí? Entonces, a veces
es como el consejo de la mamá, la cosmopolitana para nosotros, o sea, es como, sí, como sentir uno el consejo de la mamá, que en algún momento uno se va a desviar y encuentra esas palabras o esos testimonios y uno consigue de nuevo ruta, ¿sí? Entonces, eso por un lado de todo lo que nosotros hemos logrado con la Cosmopolitana y con esta fundación que gracias a Dios se apareció en nuestras vidas, en nuestros caminos, y desde ahí hemos empezado a construir estos planes de vida. Nos decía una vez un conferencista ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, pero nosotros, gracias a Dios, ya vimos el camino y lo conocemos y lo estamos caminando. Entonces me parece muy bonito. Por otro lado, quiero contarle, Ignacio, que aquí en Colombia son muchísimas las organizaciones. O sea, para mí la primera siempre será la Cosmopolitana porque fue la que conocí, la que fue como el camino que tuve para seguir y la que me da la oportunidad de estar ahí. Pero en Colombia hay muchísimas organizaciones que van por la misma ruta de la agroecología, de la protección de los territorios, de la petición o el reclamo por nuestros derechos y todo esto. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un encuentro donde nos reunimos más o menos 70 organizaciones sociales convocadas por una organización que ya está mucho más grande, que se llama Tierra Libre, tiene su sede en Suga. Típico problema de conexión. Doña Amanda se congeló, sin imagen siquiera. Bueno. Comentario al margen. Doña Amanda, la casa de Doña Amanda está aquí. Desde esta colectivo social externo para que quedara dentro de... Qué lástima, la conexión está fallando, Doña Amanda, hasta que se cayó la señal. Iba a decir, la casa de Amanda está a 500 metros de un fabuloso hallazgo arqueológico, una tumba chibcha, ya saqueada, por supuesto, pero todavía con su estructura, en un paisaje maravilloso, mirando hacia el cañón del río Guatiquía. Bueno, es un comentario totalmente fuera de lógica, pero no me quería quedar callado. Y bueno, esto es normal, que se desconecten. Por eso consideramos muy importantes los encuentros presenciales, porque complementan el esfuerzo digital que tiene este tipo de características. Cuando el encuentro es presencial, pues difícilmente alguien se escapa. Generalmente estamos reunidos y no nos escapamos, aun cuando alguno se puede quedar dormido, lo cual es bienvenido. En todo caso, pues aquí avanzamos. No sé si apareció Catalina Borda, para quien va un saludo especial. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, un gusto de oírlos con todos estos temas tan interesantes que me animan el alma, el corazón, todo, el quehacer, las ganas del quehacer. Un abrazo para todos y cada uno y cada una. Gracias, Catalina. Bueno, ¿en dónde está, entre otras cosas? Estoy en Bogotá en este momento. Sí, es que entré tarde porque andaba en unos trancones de tráfico y no alcancé a llegar, pero algo alcancé a escuchar. Bueno, bienvenida siempre y muchas gracias por estar atenta. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario, Nacho, Gato, cualquiera. Está abierta el foro.
Todavía nos quedan unos minuticos. Sí, Gato. Tenía un par de reflexiones. Primero que nada, que este metodito del plan de vida me está sonando muy bueno. Creo que quizás es hora de hacer asistencia técnica de Colombia para el norte. No, yo, Roberto, saca el pasaporte. Pero no, la otra observación era, creo que fue don Feliciano que habló de que también hacen plan de vida en grupos. Y me pregunto si han habido oportunidades de que las organizaciones o instituciones cambien su fórmula y hablen de un plan de vida a nivel institucional. Y me hizo pensar en un proyecto que visité hace muchos años en África, en el país de Ruanda, donde un hospital se dio cuenta que una gran mayoría de los pacientes que venían por problemas causados por desnutrición y decidieron establecer una finca en el hospital y estaban tratando de integrar, y ustedes tienen salud y agricultura y alimentos pegaditos en su esquema. Y eso fue como un cambio de perspectiva de una institución de salud. Entonces, tengo curiosidad si el plan de vida tiene aplicación institucional también. Digamos que es como la consecuencia. Primero tratamos de ver cómo se aplica a nivel personal, luego familiar, luego veredal, municipal, departamental. O sea, tratamos de que sea algo paso a paso de transformaciones que parten de lo individual a lo colectivo. Pero claro que sí, precisamente en Pasto, aquí en Colombia, tenemos planes de vida ya municipales donde el mismo municipio, la misma comunidad de la que elige, de los candidatos que hay a la alcaldía, elige más de acuerdo a los criterios e intereses campesinos. Entonces, llega un momento determinado en que también trasciende hacia ámbitos mucho más grandes. Incluso allá en Honduras, por ejemplo, llegó un momento determinado en que eso se convirtió en algo político en algunos casos, en ciertas injusticias que hubo de transporte, elevaron mucho las tarifas a las comunidades. Entonces, todas esas comunidades que estaban en planes de vida se organizaron y le pusieron las condiciones a la empresa de transportes. Entonces, definitivamente, en el momento en que cada ser humano, como lo dijo Jorge, se da cuenta que sí puede, que tiene poder, cada persona que tiene la posibilidad de que el campesino es digno, de que hay unos derechos que cada uno tenemos. Entonces, a partir de ahí, eso se convierte en algo ilimitado, que trasciende a lo político, a todo lo que sea, pero basado en el ejemplo. Es decir, no es algo demagógico, no es algo, sino algo pedagógico, metodológico, muy basado en los cambios de actitudes personales, familiares, pero también de cambios en la producción, en la alimentación, en la organización. O sea, tiene que ir muy acompañado del ejemplo propio. Eso hace que sea creíble, que tenga confianza, desate confianza y tenga mucha fuerza y permanezca en el tiempo. Gracias, Roberto. Bueno, quedan los últimos 5 minutos de las 2 horas de este último miércoles de este mes. Entonces, pues sigue el foro abierto por comentarios, opiniones, reflexiones, que siempre son bienvenidos. Bueno, de mi parte tenemos cámara cerrada porque nos ha fallado también mucho la señal hoy. Agradecerles por la reflexión de hoy, los testimonios. Hoy me movieron, me movieron el piso en lo más profundo. Nosotros desde nuestra experiencia personal vivimos 6 años en Canadá y decidimos regresar a Colombia. Y yo creo que Dios nos quería en Colombia. Yo creo que no seríamos más felices allá que acá. Todo depende de las prioridades de cada persona. Pero sí estamos convencidos del apoyo al campo,
Decía Catalina, hoy me alimenté el alma, pensamos lo mismo, rodearnos de personas que están haciendo las cosas pensando en el otro, pensando en el ambiente, tanta ambición, ¿no? Eso nos llena también y es el camino que nosotros queremos recorrer, ¿no? Y al acompañarnos de todos ustedes, pues más nos fortalecemos. Indudablemente Cosmopolitana ha sido un mástil a seguir, ha sido una base fundamental en nuestras vidas. En lo personal, nosotros hacíamos esto antes de llegar a Cosmo, hacíamos algo de planes de vida, mapas de presente, de futuro. Bueno, pero digamos que en la medida en que trabajamos en zonas tan difíciles de Colombia, nos íbamos desgastando en el proceso. En Cosmopolitana aprendimos a fortalecernos para poder ser una voz de aliento, para poder ser ese testimonio, para poder vivir como quizás todos anhelamos, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad interior. Y en eso Cosmopolitana fue fundamental. Fue enseñarnos, bueno, primero hay que fortalecerse adentro para luego mirar hacia afuera y cada paso que uno da en ese caminar es maravilloso. Yo hoy estoy muy feliz de haber podido entrar, así la señal haya fallado un poco, no nos haya ayudado mucho. Extrañé a varios, ojalá hubiera estado Beto, ojalá hubiera estado Carolina, bueno, todos los de Lejanías, de San Juanito, de Calvario y de Altillanura. Pero oiga, hoy los testimonios que estuvieron acá, doña Ninfa, yo me quito el sombrero, usted es para mí un ejemplo enorme. Amanda, usted también, mujeres fuertes, mujeres que pasan del discurso a la acción y que se sostienen fuertemente, ¿no? Entonces, para mí un honor haber estado hoy aquí. De verdad, gracias por esos invitados, Mauricio, los esfuerzos que te hacen y pues gracias a Cosmo que también permite estos espacios tan bonitos. Gracias, Elsa María. Don Feliciano tiene la mano levantada y ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, solo para agradecer de verdad el espacio que nos han brindado, el testimonio de Nacho, que de verdad le pega como calambres a uno. Y agradecer a Roberto también, que él fue uno de los fundadores. Quiero decirle de que soy su alumno y aquí estamos siempre, ese plan que él sembró sigue creciendo y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Feliciano. Don Juan García, adelante. No, pues yo ya tenía la maleta lista para irme para Estados Unidos, hola. Y ahora llega Nacho y me puso a desempacar, ¿no? De verdad que es algo que por primera vez escucho y muy tenuamente escucha uno decir las personas que vienen de regreso nuevamente a Colombia, a Estados Unidos, pero no lo dicen con esa claridad, con esa certeza de lo que realmente va uno a hacer allá, ¿no? De verdad que sí, este tema de plan de vida es algo que ojalá algún día llegue al mundo entero, porque esto lo fortalece a uno primero desde su parte humana y luego desde ahí todo lo que puede irradiar, la onda que puede llevar, ¿no? Para su misma forma de vida, su estilo de vida, tanto personal como familiar y también como comunitario. De verdad que es muy importante que cada vez estas personas que nos acompañan en estos procesos alimentan mucho, nos fortalecen mucho para seguir adelante, de verdad, y cambiar nuestra forma primero de pensar, de ver las cosas. Somos ricos, ¿no? Cuando tenemos todo a nuestro alrededor y muchas veces no tenemos tiempo para ver la riqueza que tenemos, pero sí tenemos mucho tiempo para mirar lo que hay afuera, pero porque así nos lo han mostrado, así lo hemos creído y nos pasamos la vida en eso y no vivimos la vida a plenitud, de verdad. Agradecerles inmensamente, Mauricio, a Roberto, a todos por este espacio que
que se crean, ojalá que día a día sigamos sumando más y que seamos voceros de toda esta realidad que vivimos, ¿no? Y que podamos continuar adelante. Agradecerles inmensamente. Muchas gracias a todos. Gracias, don Juan Domingo. Bueno, me toca parar la grabación en este momento.